Bien, buenas tardes. Nosotros, una vez planteado el problema a resolver en lo que es una investigación en ciencias sociales, recordemos los pasos anteriores: delimitar un tema, formular y plantear el problema de conocimiento que se quiere resolver, elaborar el marco teórico y el tipo de estudio que se va a realizar, si es exploratorio, descriptivo, correlativo o explicativo, es el momento de plantear la resolución del problema de investigación, es decir, de las preguntas que uno se hizo al comienzo cuando planteó el problema de investigación, ¿no? Para eso, entonces, dentro de la planificación de la investigación, este es el momento, el lugar de la hipótesis, de lo que se denominan las hipótesis, ¿no? ¿Qué son las hipótesis? Bueno, de alguna manera indican lo que está buscando o se está tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno a investigar, formuladas a manera de proposiciones, es decir, como si fueran oraciones. Sí, ya vamos a dar algunos ejemplos. Para esto también tenemos el texto de Hernández Sampieri en el capítulo sobre hipótesis, ¿no? ¿Qué son entonces? Son juicios que se estructuran acerca de la realidad a investigar. En un segundo momento es la especificación del problema. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden serlo o no, se pueden comprobar o no con hechos. Acá, cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando de un paso dentro de lo que es la metodología típicamente de tipo experimental, digamos, metodología de investigación que viene de las ciencias físico-naturales, ¿no? Donde se trata de probar una hipótesis y esa hipótesis está acorde, es una especie de respuesta al problema de investigación. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, a ver, supongamos que no se conociera el componente del agua, y uno diría, bueno, ¿de qué está compuesta esta solución que es el agua? Bien, uno podría dar una hipótesis de acuerdo al marco teórico, y uno podría decir como hipótesis, bueno, el agua está compuesta de dos átomos de hidrógenos y uno de oxígeno. Eso es un enunciado, ¿no? Es una proposición que trata de dar respuesta al problema de investigación. ¿Cuál sería el problema? Bueno, ¿de qué está compuesto este elemento, este compuesto, ¿no? Después lo que hay que hacer es comprobar esa hipótesis, es decir, verificarla o desecharla. Si uno hace el análisis y se da con el análisis de que ese líquido no tiene hidrógeno, no tiene oxígeno, entonces uno llega a la conclusión de que no es agua. En cambio, si uno lo analiza y descubre que en su análisis ese compuesto está formado por dos átomos de hidrógeno por un lado y un átomo de oxígeno, entonces dice efectivamente esto es agua, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis, bien, no necesariamente son verdaderas, pueden serlo o no, pueden comprobarse o no con hechos. Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas, siempre son proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos ya organizados, es decir, se apoyan en el marco teórico que uno elaboró antes. Por eso, el momento de formular la hipótesis siempre es cuando ya se elaboró el marco teórico. Ahora bien, ¿qué son variables? Eso lo vamos a ver después en otra clase, pero para poder avanzar por lo menos en este tema, diremos que las variables son características o atributos de una cosa, ¿no? De una cosa. Característicos o atributos de una cosa que cambian o en el tiempo o entre dos o más cosas parecidas. Por ejemplo, uno dice, a ver, variables de tipo física en las personas. Bueno, una variable es la edad. ¿Mm? Hay personas que tienen 60 años, personas que tienen 20, personas que tienen 40. Ahí tenemos una variable. Pero además, en una misma persona, por supuesto, la edad varía a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre tenemos la misma edad. Otro tipo de variable de tipo física es, por ejemplo, el sexo. Hay personas mujeres, personas varones y personas que eligen otro tipo de identidad de género. Ahí tenemos entonces una variable.
Pero también hay variables que no solamente son físicas. Bueno, la altura, por ejemplo, personas altas, personas bajas, también en ese caso el color de cabello, personas rubias, personas morochas. Es decir, a eso se le denomina variables. También puede haber variables de otro tipo dentro de lo que es en las ciencias sociales y tomando a las personas. Uno puede decir religión. Hay personas que son católicas, personas que son evangelistas, personas mormonas, personas que son ateas, personas musulmanas, judías y así, ¿no? Es decir, esas son variables. También, ¿qué sería variables dentro del campo de la comunicación? Bueno, por ejemplo, tipos de medios de comunicación. Uno puede establecer como que hay distintos tipos, aquello que tiene que ver con medios tradicionales, medios masivos tradicionales, y aún así, dentro de los medios masivos tradicionales, uno puede establecer también la variabilidad. Hay medios audiovisuales y medios que son solamente visuales, medios que son audibles y medios que son de lectura, por ejemplo. Y también uno puede categorizar a los medios masivos como medios tradicionales y nuevas tecnologías o nuevos medios de la comunicación, por ejemplo, lo que tenemos vía digital con Internet. Bien, lo mismo, uno podría decir, bueno, dentro de la programación de una radio o de la televisión, uno podría tomar como variable los géneros que existen, o los géneros que hay dentro de las películas, de productos audiovisuales. Uno podría decir, bueno, los géneros también son variables dentro de lo que es una cosa, que en este caso cosa sería tipos de programa. Entonces uno podría encontrar ahí, bueno, por supuesto, programas de terror, de los thrillers, de ciencia ficción, de aventuras, y así podría enumerar una cantidad de modos distintos en los que puede producirse una película o una serie, románticos, bueno, y así. Por supuesto que los modos que va a tomar la variable va a depender también del marco teórico que uno utilice, ¿no? Bien, entonces, la hipótesis están íntimamente ligadas al problema de investigación, en el sentido que éste se formula en términos de preguntas, ¿se acuerdan? Uno de los elementos de las eh, formulación de problema tiene que ser, hay que formularlo en forma de objetivo, pero también en forma de preguntas, ¿no? Entonces, la hipótesis serían especie de respuestas provisionales que están sujetas a comprobación mediante la ejecución de la investigación. Es decir, esta posible respuesta a las preguntas de investigación que uno elabora como hipótesis está sujeta a la comprobación que se va a hacer cuando se investigue. Aquí la estrecha relación entre problema e hipótesis, ¿no? Es una relación muy directa desde el punto de vista lógico. No sé si ustedes ayer escucharon la conferencia que hubo, pero ayer se hablaba de usos de las pantallas en algunas investigaciones, lo daba, bueno, una investigadora de Rosario, Silvana Comba, y otro investigador que era de la Universidad de Quilmes. Bueno, bien, ellos daban algunos resultados de algunas investigaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo al terminar cierta investigación uno podría arriesgar en una investigación y uno podría decir, bueno, durante la pandemia, ¿cuáles han sido, cuál ha sido el uso prevalente que ha habido entre jóvenes y adolescentes con respecto a las nuevas tecnologías y a las tecnologías digitales? Bueno, ahí entonces uno podría arriesgar distintas hipótesis. Uno podría decir, bueno, en algunos jóvenes, sobre todo en cierta edad, el uso prevalente ha sido en torno a lo educativo, ¿no? Bueno, después hay que hacer la investigación para ver si realmente mayoritariamente el uso ha sido educativo, ¿no? Podría haber otra respuesta, uno podría decir, no, el uso ha sido mayormente entretenimiento, o la, eh, el uso en función de la interactuación en redes, ¿no? Bien, entonces depende de la investigación posterior, si se va a
comprobar esa hipótesis o se va a desechar. ¿Qué condiciones debe cumplir esa proposición para que sea una hipótesis? Bueno, primero debe de referirse a una situación social real, estamos hablando siempre de ciencias sociales, ¿no? Se debe referir a una situación social real, es decir, que pueda someterse a verificación en un universo y contextos bien definidos. Recordemos siempre que una de las características de la ciencia y del conocimiento científico es que tiene que ser referido a hechos, tiene que ser verificable, tiene que estar referido a hechos, no a opiniones que no se pueden contrastar o no se pueden verificar. Bien, entonces ese es el primero. El segundo, los términos, es decir, las variables de la hipótesis, tienen que ser comprensibles, precisos y lo más concreto posibles. Los términos vagos o confusos no tienen lugar en una hipótesis. Ya vamos a ver esto, porque en el fondo ese enunciado, esa proposición, que es una posible respuesta a la pregunta de la investigación, generalmente ese enunciado lo que hace es poner en relación dos o más variables, ¿no? Por ejemplo, si uno dice cuál ha sido el uso prevalente de las tecnologías en jóvenes durante la pandemia, bueno, ahí el término usos de la tecnología puede convertirse ese concepto en una variable. Entonces, a partir de ahí uno puede establecer la variabilidad que pudo haber tenido esa variable, ¿no? Es decir, los modos distintos. El uso pudo haber sido para entretenimiento, para información, para educación, para establecimiento de redes, de contactos afectivos, ¿no? Es decir, ahí tenemos las distintas variabilidades de esa hipótesis, ¿no? De esa variable, ¿no? Bueno, entonces, pero para eso tienen que ser comprensibles, precisas y lo más concretas posibles. Los términos vagos o confusos no tienen lugar en una hipótesis. Por eso, siempre las hipótesis van después del marco teórico, porque generalmente se extraen los conceptos y las variables, se extraen del marco teórico. La relación entre variables que se propone en la hipótesis tiene que ser clara y verosímil. Esto después en un trabajo práctico vamos a poner algunos ejemplos de proposiciones que parecieran que fueran hipótesis, pero no lo son porque no es clara y no es verosímil la relación entre las variables. Otra condición es que los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos podrán ser observados y medidos, es decir, tienen que tener referencia en la realidad. No deben incluir aspectos morales ni cuestiones que no se puedan medir en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, como estamos hablando de conocimiento científico, entonces en estas hipótesis no se deben incluir aspectos morales ni cuestiones que no se puedan medir. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, el uso que hicieron o que hacen jóvenes de las nuevas tecnologías y de Internet durante la pandemia es un uso no constructivo, deplorable o de pérdida de tiempo, por ejemplo. Bueno, ese tipo de supuesta hipótesis no va en la ciencia, porque en ciencia nunca se cuestiona, no se hace juicios de valor acerca de las conductas o las acciones sociales de los actores sociales que intervienen en las relaciones sociales que conforman una sociedad, ¿no? Entonces, tanto los términos de la hipótesis como la relación planteada entre ellos tienen que ser observados y medidos de alguna manera, por lo tanto tienen que tener referencia en la realidad. ¿Por qué? Porque después se trata de investigar y de probar esa hipótesis. Para probarlo hay que hacer referencia con la realidad. Es decir, con hechos observables y medibles. Otra característica, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder probarlas, o sea, con instrumentos para recolectar datos, diseños, análisis, que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Supongamos una hipótesis, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es la opinión que tiene la gente? Un término muy vago, gente, pero supongamos que uno dijera, bueno, ¿cuál es la opinión que tiene la gente acerca del confinamiento y de la cuarentena que se da en la pandemia? Bueno, a ver, para poder probar esa hipótesis, en realidad es una pregunta de investigación. La hipótesis sería, bueno, la mayor parte de la gente está de acuerdo con la necesidad de aislamiento y de distanciamiento
para poder prevenir el virus, ¿no? Esa sería la hipótesis. Para poder relacionarla, entonces, hay que probar. Bueno, ¿cómo se prueba? Una de las técnicas que tenemos dentro de las ciencias sociales, ustedes saben, una de las más conocidas es la técnica de la encuesta, ¿no? Pero no es la única, la observación también. Ayer, si ustedes pudieron, y si no los invito a que vean en el Facebook de la carrera de la Dirección de Licenciatura en Comunicación Social, cuando vean la conferencia de ayer, bueno, van a ver, al final le preguntan a algunos estudiantes cuál es la metodología que ellos usan para poder investigar, y hacen mención ellos, entre otras, a la metodología de la observación, ¿no? Bien. Y también al análisis de contenido, que es otra técnica que ya vamos a ver. Bien, bueno, las hipótesis deben poseer un grado de generalización y no referirse a casos particulares. Por otro lado, las hipótesis deben ofrecer una respuesta probable al problema objeto de investigación, y finalmente las hipótesis deben hallarse en conexión con las teorías precedentes. ¿Esto qué quiere decir? Las hipótesis no surgen de la nada. Las hipótesis surgen de las teorías y de los marcos teóricos que uno elaboró o que uno propuso anteriormente. ¿Cuál es la estructura de la hipótesis? Decíamos que las hipótesis son proposiciones, es como una oración. Ahora, ¿cómo es la estructura de esa oración? Bien, dentro de una hipótesis tenemos primero la unidad de observación o de análisis. Acordémonos que una de las condiciones de la hipótesis es que tienen que ser observables y medibles. Por lo tanto, tiene que haber una unidad de observación. ¿Qué voy a observar? ¿No? Bien, o qué voy a analizar. Eso se denomina unidad de observación o de análisis. Son el conjunto de cosas, fenómenos, aspectos o cualidades que de alguna manera son del mismo tipo y presentan las mismas características, tales como grupos, personas, etc. Unidad de observación. Supongamos que yo quiero hacer una investigación y quiero saber cómo ha impactado el uso de nuevas tecnologías en la estructura organizacional de las radios FM acá en La Rioja. Bueno, en ese caso, la unidad de análisis serían las radios, porque vamos a tomar las distintas radios FM para estudiar la estructura, cómo era antes de la inclusión de las nuevas tecnologías, de Internet, etcétera, etcétera, y cómo son ahora. Lo mismo podríamos tomar de otro medio, de los diarios, cómo era la estructura organizacional y roles que había en un periódico de papel antes de las nuevas tecnologías y cómo son ahora. Uno podría hacer un trabajo así comparativo. Por lo tanto, la unidad de análisis ahí no son personas, sino que son instituciones, empresas, en este caso, medios de comunicación, radios o diarios, ¿no? En cambio, si uno quiere estudiar y saber cuáles son las preferencias en los gustos de tipos de géneros de serie que ven los niños, bueno, ahí en la unidad de análisis son los niños, ¿no? Hay que definirlo bien, qué edad serían, de qué edad a qué edad se tomaría, ¿no? Lo mismo cuando se habla de adolescentes o de jóvenes o de personas adultas, ¿no? Ese sería, ¿no? Bien. Entonces, uno de los elementos más importantes tenemos la unidad de observación y de análisis. Otro elemento de la estructura de la hipótesis son las variables. Esto ya lo hemos dicho. ¿Qué son las variables? Son propiedades que pueden variar, pueden adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible de medirse. Por ejemplo, el aspecto físico, la ideología de las personas, la religión, el sexo, etc., ¿no? Hay personas con ideología progresista, otros con ideología de derecha, ideología de centro. Bueno, hay que ver por eso, de acuerdo al marco teórico, cómo se define ideología, y de acuerdo a eso, cómo se va a tipificar los distintos tipos de ideología. Lo mismo con respecto a religión. Si uno va a hacer un estudio para saber las religiones a las cuales adhieren y las riojanas, bueno, primero tiene que definir qué se entiende por religión y a partir de ahí es decir, bueno, cuáles serían las modalidades, los distintos valores que puede tomar esa variable. Bien. Además de las variables y de las unidades de análisis, tenemos los conectivos lógicos o términos lógicos. Son los términos que relacionan las unidades de observación con las variables y las variables entre sí. Además, determinan el sentido y tipo de relación que se establece en la hipótesis. En el libro, sobre todo en el de Hernández Sampieri, van a ver ustedes muchas
y algunos ejemplos de hipótesis donde pueden observar esto, los conectivos lógicos, términos que son los que relacionan las unidades de observación con las variables. Por ejemplo, esto que yo les decía, ¿cuál ha sido, si uno se podría preguntar durante la pandemia, cuál es el uso prevalente que realizan los jóvenes acerca de las nuevas tecnologías y de Internet, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces, la unidad de análisis serían los jóvenes, unidad de análisis, que hay que definirlo bien, en el sentido que vamos a entender por jóvenes, personas de qué edad, si van a ser de 17, 18 a 25, o 17, 18 a 35, eso surge de la teoría también. Hay teorías acerca de qué se considera juventud hoy en día, dentro de lo social. Bueno, esa sería la unidad de análisis. Y vamos a relacionar esa unidad de análisis con una variable, en este caso sería usos de Internet durante la pandemia, ¿no? Los usos de Internet, entonces los podemos clasificar según nuestro marco teórico, según, por ejemplo, el uso para entretenimiento, el uso para comunicarse, el uso para informarse, el uso de las nuevas tecnologías o sea, de Internet para conectarse con otros, ya lo hemos dicho, el uso para informarse, el uso de Internet para educarse o para seguir los cursos de la universidad. Bueno, son distintos tipos de uso y uno podría entonces hacer un estudio acerca de cuáles son los principales usos que se le dan durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que seguramente no son los mismos usos que se le da durante épocas de normalidad, ¿no? Seguramente yo podría poner una hipótesis y decir que durante la pandemia ha habido mayor uso de Internet para motivos educacionales que en épocas de normalidad. Y lo que uno tiene que hacer luego entonces es tratar de comprobar esa hipótesis, ¿no? Bueno, eso sería entonces los conectores lógicos o términos lógicos que relacionan las unidades de observación con las variables y las variables entre sí, y además determinan el sentido, el tipo de relación que se establece en la hipótesis. Bien, hay hipótesis, como hemos dicho, que pueden ser de una sola variable, por ejemplo, esta que se estudiaba ayer en algunas investigaciones, bueno, cuáles son los usos de las redes de Internet o de las redes que realizan los jóvenes durante la pandemia. Ahí tenemos una sola variable que es usos de Internet, ¿no? Ahora, yo puedo hacer una hipótesis que podría relacionar más de una variable, ¿no? Entonces, bueno, las hipótesis de una sola variable son fáciles de formular, pero tienen menos posibilidades de penetrar con profundidad en el problema de investigación. Más bien, pretenden describir cómo las unidades de observación experimentan ciertas modificaciones. Por lo general, muchas investigaciones de tipo descriptivas suelen ser de una sola variable. Las variables presentan uniformidades de tipo cuántico-cualitativas, temporales, espaciales. Luego podemos tener hipótesis con dos o más variables, con relación de asociación, o también se le denomina covarianza. Este término covarianza ustedes lo van a ver mucho en estadística social. ¿Por qué? Porque el tipo de relación entre dos variables, si es de asociación, bien, se va a probar, probar significa comprobar si hay relación entre las dos variables de manera estadística, y eso lo van a ver en estadística social. En este caso se establece entre las variables una relación simple de asociación o covarianza entre ellas. O sea, ¿qué significa la covarianza o la asociación? El cambio de una variable va acompañado de un cambio correlativo en la otra, de la misma manera o a la inversa, sin que se precise qué variable influye en el cambio de la otra. Esto corresponde a investigaciones de tipo correlacionales, ¿no? Por eso se denominan así. Significa que se modifica una variable y cambia también la otra. Y al revés, cambia la otra variable y cambia una. Ahora, no hay una relación de causalidad, no es que una cambia por causa de la otra, sino que hay una asociación, nada más. Este tipo de hipótesis se deben enmarcar todas aquellas que implican una relación entre variables que no sea de acá dice casualidad, pero es causalidad en el sentido de influencia, o de igualdad, o de superioridad, inferioridad, precedencia o sucesión. Y después tenemos, ya sí, hipótesis con dos o más variables con relación de dependencia. Esto correspondería ya al tipo de investigación que hemos denominado de tipo explicativa, ¿no? El propósito de este tipo de hipótesis es explicar y conocer
si el fenómeno o proceso, tanto por su causa como por sus efectos. El nexo que se establece entre las variables se perfila en la causalidad. La alteración de una variable depende, en este caso, de la alteración de otra. Hay una relación de dependencia. A diferencia con la de covarianza o correlación, en las anteriores son dos variables, una se modifica y también se modifica la otra, pero no es a causa. En cambio acá sí, una depende de la otra. Bien. Bueno, acá, hasta aquí tenemos lo que se ha sintetizado a partir del trabajo de Hernández Sampieri y otros en el libro. También les voy a pasar en el libro de Berganza Conde, hay también unas explicaciones acerca de las hipótesis que se las voy a subir en formato PDF escaneado. Bueno, luego cuando expliquemos qué son las variables de una manera más específica y cómo se clasifican las variables, porque acá hemos visto una simple definición, pero tenemos que ver que también hay distintos tipos de variables, ahí ya tendremos posibilidad de realizar otro trabajo práctico para poder profundizar más en este tema. Muchas gracias.